Es un placer estar hoy en cambio con Carlos Enrique Cavalier, quien por 25 años presidió la empresa Alquería, una de las principales de Colombia, fundada por su abuelo y su padre en 1959, a partir de una pequeña productora de leche pasteurizada. Carlos Enrique Cavalier es sociólogo y antropólogo de la Universidad de Vermont en Estados Unidos, con maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Él ha incursionado en la política como concejal de Cajicá, diputado a la Asamblea de Cundinamarca, representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, asesor del ministro de Agricultura Gabriel Rosas en la época de Barco, asesor del Plan Nacional de Rehabilitación y luego secretario general del Ministerio de Justicia con el ministro Fernando Carrillo en la época de la presidencia de César Gaviria. Pero su gran pasión es la educación. De hecho, su aspiración, dijo alguna vez, es ser secretario de Educación de Cundinamarca, pero no me da la vida, dijo. Y no le da la vida porque justamente vive dedicado a impulsar la Fundación Alquería, que se preocupa principalmente por mejorar la calidad de la educación, principalmente en los municipios de Cundinamarca. Y en ese país donde la calidad de la educación deja tanto que desear y el puntaje promedio de las pruebas saber obtenido por los estudiantes en 2023 fue de 257 puntos sobre 500 puntos posibles. Y en las pruebas PISA, Colombia ocupó el puesto 28 entre los 64 países que participaron en la medición y obtuvo 26 puntos, lo que significó que estuvo 7 puntos por debajo del promedio de la OCDE, que equivale al registro más bajo dentro de las economías que pertenecen a ese club de las buenas prácticas. La labor que hace el empresario Carlos Enrique Cavalier para elevar el nivel educativo en Colombia es fundamental. Y lo es además porque Carlos Enrique obtiene resultados tangibles y medibles. Bienvenido a Cambio, Carlos Enrique Cavalier. Patricia, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes aquí, sobre todo hablando de un tema como es la calidad de la educación pública en Colombia. ¿Por qué es tan bajo el puntaje de los estudiantes en Colombia? ¿Por qué es tan mala la calidad de la educación pública? Bueno, tiene que tener referentes a los países de ingreso parecido y geográficamente parecido. Brasil, México, Chile son muy parecidos a Colombia a pesar de sus posibles avances. Brasil es muy grande, claro. Chile puede ser más comparable y los puntajes son, digamos, parecidos, no son iguales. Colombia seguramente está un poco más abajo. Pero creo que es porque Colombia no ha hecho un esfuerzo puntual de atacar el tema de calidad a profundidad en todas partes de su geografía, o por lo menos en algunas partes al principio para que jalone el resto del país. El trabajo que se ha hecho indudablemente es para que existan los colegios, existan los profesores, se les pague a los profesores, para que haya gratuidad, para que haya transporte, para que haya PAE, es decir, los elementos para que los niños vayan al colegio. Existe todo el tema del Sisbén en que los niños pues tienen que ir al colegio para que sus padres reciban parte del recurso del Sisbén, de las ayudas que da el gobierno. Pero digamos que muy pocos programas se han hecho para que el país en sí mismo suba los puntajes. Entonces, pues, cada vez que salen las pruebas PISA, la gente se pregunta, salimos mal, pero nadie se pregunta por qué ni cuáles son las metas o los objetivos que se van a plantear, o los programas que se van a plantear en los próximos 4, 8 años o 10 años, porque estos temas son de muy largo alcance. Cualquier tiempo en educación es de edades geológicas. Claro. Antes de 5 o 6 años uno no logra casi nada porque hay que cambiarle la cultura a los colegios, hay que ayudar a que los maestros sean mejores maestros,
hay que empoderar a los rectores, hay que hacerles creer lo que ellos no creen que son personas muy valiosas y que tienen todas las capacidades para entregar a los niños mucho mayor. Y además los niños vienen de hogares donde sus padres en general tuvieron menos educación. Entonces los padres confían en la educación en Colombia. Colombia es un país donde la gente confía en la educación en general, mucho más que en países como Chile o Brasil, porque ha visto que cuando llegan arriba se da el salto enorme hacia una vida mejor y una familia mejor. Eh, para mostrar estaba la tesis de Juan Luis Londoño en Harvard del año 90, donde se mostró que el principal avance en el coeficiente Gini en Colombia se daba por la calidad de la educación que es recibida por los alumnos. Sí, cuéntanos qué hace la Fundación Alquería, qué ha hecho en materia de educación. Pues nosotros empezamos como una fundación en el 2010 con unos objetivos bastante filantrópicos en lo tradicional, es decir, tener niños de estratos bajos, apoyarlos para que mejoraran su calidad de educación y luego con la ayuda pues, de Jerónimo Castro particularmente, que ha estado en la Junta estos 14 años de la fundación, nos dijo, bueno, ¿y ustedes cuando estos niños salgan de 11, qué van a hacer? Entonces montamos un fondo en los Andes y hemos apoyado niños en 10 o 12 universidades a nivel de Bogotá sobre todo, porque es muy importante la concentración geográfica para nosotros en Cundinamarca. Si uno empieza a hacer cosas en Curumaní, pues donde estamos allá con la planta de Agua Chica, o en Palmira, pues las energías se dispersan muy fácilmente. Entonces, pues hemos preferido estarnos muy en Cundinamarca y lograr que el esfuerzo se haya hecho ahí. Entonces, en ese inicio hemos tenido ya casi 500 niños de ese programa que se llama Talentos Excepcionales, tal vez sin contar los que están en el liceo francés y los que están en los Nogales, que se van a graduar, perdón, se están graduando de colegios, están en las universidades, se han graduado 200 en universidades de primer nivel en Colombia, eh, pero en el 2012 muy rápidamente nos dimos cuenta que si queríamos tener un alcance muy fuerte en Colombia, no podía ser con el tema filantrópico tradicional, de dar unas becas para que los niños se educaran mejor. Entonces pasamos a trabajar con la Administración Municipal de Cajicá para mejorar la calidad de los colegios a través de programas como el coaching, trabajo con maestros, con la Universidad de los Andes, con la Universidad Javeriana, con las familias, con psicopedagogía, pruebas saber. Y esos colegios de Cajicá que eran medianos, bajos y altos, fueron subiendo, subiendo, y en 6 años logramos que fuera la mejor educación pública en Colombia. Qué maravilla. Pero, ¿qué, digamos, acciones concretas emprendieron para subir la calidad de la educación? ¿Por qué Pues funcionó eso? sí, básicamente porque, digamos, si están todos estos elementos de que pues, en Colombia logramos, pues no es un tema fácil, tener 350.000 profesores en miles de colegios, en miles de sedes, creo que hay 40.000 o 30.000 sedes en Colombia de pequeños, uno va por una vereda en Colombia y ve una escuelita, eso no es un colegio, es una sede de un colegio. Y eso está funcionando. Pero en Cajicá, esos, o en todas partes, yo veo a los rectores, una apreciación personal mía, muy solos. A veces, algunos municipios, 97 municipios de Colombia, eh, municipios y departamentos, digamos, 22 departamentos y 97 son 65. 65 ciudades de Colombia son certificadas, es decir, el municipio se encarga de la calidad de la educación y de la movilización de los profesores, pero no hay unos programas a fondo para mejorar la calidad de la educación que digamos vamos a subir tantos puntos, porque esto es como Mariana Pajón, estos son décimas de segundo que tiene que lograr a punta de entrenamientos, a punta de reiteración, o como cualquier deportista o como cualquier cobrador de tiros libres, como es James, que de 7 mete 6 asistencias. Entonces es igual. Entonces no tenemos unos indicadores claros, tenemos el indicador del ICFES. Sabemos que Cundinamarca, por ejemplo, pues que Santander y Quindío son los mejores departamentos, pero le llevan 10 puntos a Cundinamarca, no es mucho.
luego está Boyacá, Nariño, luego está Bogotá y luego está Cundinamarca a 2 puntos de Bogotá. Y no es para competir, sino es para poder saber dónde estamos. En estos últimos 2 años le recogimos 8 puntos a Bogotá. Y esperamos que... ¿Estaban en cuántos puntos hace 2 años y ahora? Creo que en este momento estamos en el punto más alto, Santander 264, y nosotros estamos en 252. Y Bogotá está en 254. Pero recogimos 8 puntos a Bogotá. Antes Bogotá nos llevaba 8 puntos. En la pandemia todo se cayó. Digamos, en 2002, en 2022, 2021, todos los puntajes cayeron. Y luego empezaron a subir de nuevo del 21 al 23, donde tenemos la última medición de las pruebas Saber, que es un proxy también de las pruebas PISA. Uno puede saber que las pruebas PISA van a ser tal porque las pruebas Saber han sido tal. Entonces, pues, es un buen proxy en ese sentido. Entonces, pues, logramos que esos 6 colegios de Cajicá subieran todos al primer nivel a nivel de Colombia. Es decir, el siguiente municipio con 6 colegios es el 937. Y dijimos, bueno, aquí encontramos algo. En el año 17. Entonces empezamos a irnos a Chía, a Tabio, a Tenjo, a los municipios cercanos, porque es importante que el sistema de clusterización, esto es un elemento de gerencia, como es el coaching traído a la educación pública. Yo creo que las herramientas de gerencia pueden ir de las ONGs al sector público, del sector público a las ONGs o al sector privado, porque son herramientas de gerencia. Y logramos que ese programa, que en parte lo estaba haciendo, digamos, de alguna manera, Empresarios por Educación, que cuando hemos sido, pues, fundadores y miembros, yo estuve en la presidencia muchos años, el programa de RLT, de Rectores Líderes Transformadores, subiera el nivel de los rectores, porque primero hay una cosa que entendemos, que no hay ninguna parte de un extraordinario colegio si no hay un extraordinario rector. Eso es muy difícil de encontrar. Y un rector que esté mucho tiempo en ese colegio, porque esos procesos de que venga este maestro, cambiémoslo aquí, mejoremos el maestro, mejoremos las relaciones con el maestro, porque yo sí entiendo a esos rectores muy solos porque, pues, no les pone mucha atención nadie. Y no es una crítica destructiva, es decirle al secretario de Educación de Zipaquirá, hombre, ¿qué presupuesto además le va a poner? Bogotá es una privilegiada porque el doble del presupuesto, la mitad del presupuesto lo paga el SGP, el sistema que legisla el Ministerio de Educación, y la otra mitad la pone la ciudad de Bogotá porque tiene los recursos. Eso no sucede casi en ningún municipio pequeño en Colombia. En la medida que nosotros empezamos a hacer eso, el municipio de Cajicá empezó a poner más recursos en calidad y empezó a poner recursos también en los, pues se buscaron sedes. Mi señora en ese momento era concejal y logró levantarse 50.000 millones de pesos para reconstruir los colegios de Cajicá, pero eso, digamos, esos son ladrillos y eso está bien, pero es la calidad de las personas, la relación de los maestros con los niños, la relación de los rectores con los maestros, lo que hace la diferencia en cualquier educación, en cualquier institución, y mucho más en las instituciones públicas educativas. Entonces, digamos, la fundación tiene una relación muy cercana, muy personalizada con los rectores de los colegios de los municipios que están trabajando con los que están trabajando en Cundinamarca. Sí, nosotros hoy tenemos, durante el gobernador, el pasado periodo del gobernador Nicolás García, logramos llegar a 100 colegios. Digamos, eran 80 y pico, más los 12, los 10, 9, 11 de Chía, que es certificado, más unos colegios que vinieron porque hubo, pues, como la Fundación Calandaima, que es la fundación de Mesa de Yeguas, quiso aportar recursos. Entonces, trajo más colegios, o la Fundación Payandé en Quebrada Negra, o nosotros en Ocaiba, donde, pues, mi madre vivía allá. Entonces, pues, esos elementos que hacen que esa ayuda adicional suba los niveles. Es un poquito lo que le pasaba a Colombia con el plan al país con el Plan Colombia. Nos faltaban los 5 centavos para el helicóptero Black Hawk, para el sistema de inteligencia, y no había forma de traerlos. Y nosotros tratamos de hacer eso. Pero ya con la gobernación y con el actual gobernador, pues estamos trabajando en este momento en esos 100 colegios,
Nos vamos a subir a 200 colegios, sin contar los que podamos tener adicionalmente con municipios que son certificados, como puede ser Chía, que está metido en el juego definitivamente porque Chía tiene una educación extraordinaria y hay mucha conciencia dentro de la administración, dentro de la población, de la calidad de la educación de Chía, como es también Cajicá, pero Cajicá no es certificado. Otros municipios les cuesta más trabajo, porque tal vez no han visto. La educación es un tema que primero es un tema que no duele, la educación no duele. A la gente pues está enferma al hospital. La educación, si el niño saca mala nota, no pasa nada, Sí. entre comillas. Entonces, pues, pero claramente no hay un país desarrollado que no tenga un sistema de educación pública extraordinario. Y si Pero Colombia quiere... digamos que ustedes van a X colegio y ahí analizan cuál fue su puntaje en las pruebas anteriores y dicen, nos vamos a poner la meta de subirlo a tanto, más o menos así funciona. En este momento no hemos llegado a ese momento, pero lo que sí hacemos es que escogimos, al principio, pues esto es a las tientas y tinieblas, como tanteando con la gallina ciega, y cogimos los municipios cercanos a donde estaba Cajicá, es decir, Sabana Centro y Sabana Occidente. Y el gobernador nos dijo, váyanse a las cabeceras de provincia, es decir, váyanse a San Juan de Río Seco, váyanse a Villeta, váyanse a Chocontá, váyanse a La Palma, váyanse a Cáqueza, y en esos municipios trabajen. Y fue una muy buena idea porque entonces empieza el tema a sonar. Y ya hoy, ya con los 200 colegios, ya la expansión, en Dinamarca hay 380 colegios y hay 260 no certificados. Entonces ya estamos en el 66% de los colegios no certificados con esos 200 colegios. Y eso lo que hace es que tenemos los rectores y seguramente ahora vamos a empezar a medir la capacidad del rector. Y si el rector quiere, porque si el rector no quiere, pues no hay nada que hacer y no pasa nada. Hay un rector en Chía que no ha querido. Tenemos otro ejemplo de otro rector de Chía que nunca había querido, de FECODE, terrible, muy activista en contra de todo el sector privado y de pronto vio qué estaba pasando en otros colegios en Chía y decidió, yo quiero entrar a ese proceso. Yo le digo a él, Saulo se cayó del caballo, porque se convenció del proceso y es un colegio magnífico hoy día, no que fuera malo antes, pero ha crecido enormemente porque todo esto son ayudas para que los colegios en sí mismos crezcan en su calidad de educación. Si tuvieras que describir el proceso en 3 frases, ¿cómo lo describes? Es un proceso donde el rector activa un cambio organizacional y climático eh, del colegio, donde se empieza a entender mejor con sus maestros, donde él empieza a entender que hay un propósito mucho más alto que ser, entre comillas, ser rector, empieza a entender su rol de rector como una líder para llevar al colegio y llevar a estos maestros y a estos niños a un nivel increíble. ¿Y ustedes trabajan también con los profesores o solo los rectores? También trabajamos con profesores, trabajamos con el equipo de apoyo administrativo al rector, porque es importante. Hay 2 o 3 personas que trabajan con él. Y si las personas no están metidas muy en el juego con el rector, ayudándole a administrar el colegio, porque el colegio puede tener 1000 niños y el rector solo y puede tener 50 profesores o 70 profesores. Pronto un poco menos, porque son 30, 40 por clase, pues hay que manejar las personas que tienen problema, que tienen un permiso, que tienen, en fin, una enfermedad, que hay que estar monitoreando la calidad de las clases. Entonces eso es uno. Uno, el rector, segundo, los tercero, los mismos maestros. Nosotros trabajamos con las universidades, Universidad de La Sabana, Universidad de los Andes, mejorando la calidad que ellos ya traen. Ellos son unos expertos en lo que saben, pero simplemente están desmotivados, a veces están viviendo lejos de su familia, porque en esos municipios, en todos esos municipios, pues la gente no vive ahí, la gente vive en Bogotá y va todos los días al colegio. Es una cosa un poco absurda a veces. Eh, Me da la impresión que uno de los problemas de la calidad de la educación tiene que ver con que en Colombia no les damos a los maestros
la importancia que deben tener, el reconocimiento que la sociedad debe darles a los maestros, que son considerados como segundones, tanto en Sí, salarios como en actitud de la gente hacia ellos. pues yo no sé en salarios. Yo tengo una hija que trabajó en el sector privado y ganaba menos que ahora que trabaja en el sector público. Ajá, Entonces, pues uno dice, en general, no tengo el dato, pero sí creo que el sector privado paga menos bien que el sector público. Pero es curioso que el sector privado le vaya tan bien. ¿Por qué? Porque está muy coordinado. El rector del colegio privado, que a veces es un negocio, está muy encima de que su colegio vaya muy bien y por eso pues ha sido tan exitoso ese proceso que inició Rosario Córdoba hace muchos años sin dinero, publicando los 1000 colegios o los 2000 colegios más importantes de Colombia, dentro de los cuales, o los 10.000 colegios, dentro de los cuales simplemente hay 4 o 5 entre los primeros 1000 que son públicos, que es un desastre. sí. Entonces, deberíamos tener 100, 200 entre los primeros 1000, pero los públicos no han logrado, no hemos logrado que se coordinen mejor para estar en un mejor nivel, eh, y poder tener esos niños que salen, porque los niños están distribuidos en todas partes extraordinariamente. La inteligencia está distribuida normalmente en la sociedad, no solamente en los recursos, en los niños que tienen recursos para ir a colegios privados. Claro, todos los colegios privados no son carísimos. Hay muchos colegios. Cajicá, por ejemplo, es un municipio de 100.000 habitantes donde hay 8 colegios privados, 8.000 niños, pues tiene 38 colegios privados, perdón, 8 colegios públicos con 8.000 niños y 38 colegios privados, que ayudan mucho porque se contactan entre ellos y son muy buenos colegios y generan mucha interacción y mucho trabajo conjunto. Perdón la pregunta, tu hija como profesora de colegio público, ¿cuánto gana y cuánto ganaba en colegio privado? Creo que hoy está como en 2.500, estaba en la mitad antes en colegio privado. Nada, Sí. nada. Antes ahora está empezando, tiene 4 años de experiencia, es pedagoga de la Universidad Javeriana, está trabajando en un colegio en Bosa con la Alianza, con Educa por Colombia, en fin. Pero yo creo que el trabajo que hacemos con los rectores, por ejemplo, Nocaima es un municipio muy, muy chiquito, tiene 2 colegios y logramos que subiera 30 puntos. Quedó como de sexto o séptimo en el departamento. Entonces queremos hacer un taller para entender por qué pasó eso. Claro. ¿Qué pasó en los rectores? ¿Qué pasó dentro de los rectores? ¿Qué pasó dentro de los muchachos? ¿Qué pasó dentro de las familias? ¿Qué pasó dentro de los estudiantes? ¿Qué pasó dentro de los maestros? Para que hubiera ese salto tan enorme en estos 4 años en Nocay, porque son Muy, casos de estudio. muy importante. Una pregunta, Santander tiene unos indicadores muy buenos en Sí, educación, en calidad de la educación. ¿Por qué Santander va tan adelantado? pues yo estuvimos conversando con la secretaria y con el gobernador. Son muy organizados, tienen muy buenos colegios, pero digamos que van 10 puntos adelante. No van 300 puntos, no están en 350 puntos del ICFES. Están en 264. Entonces tampoco es que van tan adelante, van en el pelotón. Ya. Claro, si uno ve al Chocó, va muy atrás, ¿no? Antioquia va como de décimo, por ejemplo. Muy curioso. Bueno, a nivel macro nacional, ¿qué crees tú que hay que hacer para subir la calidad de la educación? Digamos, una cosa Pues, es el trabajo específico que hacen ustedes, que es maravilloso, pero ya a nivel país, ¿qué pues mira, políticas? el PTA que inició la doctora María Fernanda, la ministra, hace 14 años, ha sido de los pocos elementos generalizados que logran traer excelentes profesores y mandarlos a colegios mucho más pobres. Eh, pero pues esto se ha generalizado en que pues, esos colegios mejoren sus actividades, sus capacidades, pero verdaderamente creemos que un programa como RDT o como el que está haciendo Luker en la Fundación Conatal para mejorar la infraestructura a nivel generalizado, o un programa como el nuestro a nivel generalizado, a nivel nacional, que no podría ser tan costoso, es simplemente la coordinación lo que es complejo. En los primeros 2 años del PTA, en que nosotros pues, contratamos a McKinsey como empresarios de educación, un aporte nuestro,
Duraron 2 años contratando a las personas en el ministerio. Entonces, digamos que vuelve al tema de que en el sector público operar es bien difícil. Entonces, pues, pero nosotros ha ido muy bien en Cundinamarca a través de, pues, que los gobernadores han sido muy afables y muy entusiastas al tema. Entonces, uno tiene también, el secreto de la educación no está en el Ministerio de Educación. Yo creo que el secreto de la educación está en los rectores y está en las secretarías de educación de los municipios y de los departamentos. Si esas secretarías operaran extraordinariamente y tuvieran recursos extraordinarios, yo creo que en 20 años Colombia tendría una educación de una muy alta calidad. Pero habría que ponerse fechas y habría que ponerse lo que dices tú. Por ejemplo, el Colegio Pompilio Martínez de Cajicá, que es el mejor colegio de Cundinamarca, tiene 315 puntos. Pero hay niños, el niño que se graduó el año pasado, se ganó el premio, casi siempre se lo gana, pues uno de los muchachos que trabaja con nosotros en Talentos Excepcionales, sacó 457 puntos en el ICFES sobre 500. Y conocí al muchacho de Buenaventura en una reunión con la ministra Aurora hace como unos 3 o 4 meses y sacó 500 puntos. Entonces, pues, esos niños están aleatoriamente ahí y hay que tratar de subirlos. Pero, ¿qué sería un objetivo? Yo creo que un objetivo en primera instancia en 10 años, de pronto 350 puntos para que los colegios superaran ese promedio. Claro, para que tengan ese promedio tienen que haber colegios de 380, tienen que haber colegios de 250. ¿Hoy No es está fácil. en promedio? No, hoy el promedio yo creo que son 230 puntos. No estoy seguro, te lo puedo confirmar más tarde, pero sí, más altos están 264, que es Santander, y ahí estamos, pues, 6 puntos más abajo, 10 puntos más abajo, Dinamarca, nosotros con 254 puntos. Si uno supone que hacia abajo, pues sigue la curva descolgando. O sea, la Entonces, clave es que los secretarios de educación de los municipios y de los certificados, departamentos y de los certificados certificados, sí, y de sean las extraordinarios. ciudades sean 1A. Sí, sean uno a que sepan con su labor, pero también que que tengan claridad de qué van a hacer y que tengan los presupuestos, porque si no tienen los presupuestos, nosotros pedaleamos muchísimo en la gobernación con todo el apoyo de los gobernadores, el gobernador Nicolás y con el gobernador Jorge Rey, para que se aprueben los recursos y que estén los recursos. Y no es fácil, a pesar de que están ellos ahí, porque siempre hay procesos que son complejos de contratación, para contratar las universidades, para contratar... y tenemos un aliado increíble también, que es Luker. Luker ha colocado casi 100, 200 millones de pesos al año en este programa nuestro en Cundinamarca y en muchos otros departamentos. Entonces, también tener los aliados es importante en los procesos, pero definitivamente que uno pudiera decir, bueno, casi que cuando se nombra un gobernador, eh, eh, casi que hubiera como un concurso, como pues, por ejemplo lo acaba de hacer Bogotá, eh, de los alcaldes menores. Un concurso que defina muy pronto, en noviembre, antes de que se posicione el alcalde, el gobernador, quiénes son los posibles secretarios de educación y qué recursos va a tener la educación. Porque si va a tener los mismos recursos, pues va a dar lo mismo que nombren perdóname, a Cecilia María Vélez en Arauca. No va a poder manejar el tema. Y tendría que haber también, o el ministro de Educación o la ministra de Educación, actuar como grandes coordinadores de todos los secretarios de educación para que hubiera como una política conjunta coherente, ¿o no? Eso se trata de hacer y ella lo reúne un par de veces al año, pero habrá que tener una política de largo plazo, que no son simplemente los planes decenales, porque yo creo que los planes decenales pues los hacen, pero como todo el mundo como que acaba el plan decenal y queda con la lengua afuera. Eso se inició hace muchos años y se hace el plan decenal, pero verdaderamente el objetivo es, bueno, Colombia quiere subir en pruebas PISA, bueno, ¿qué objetivos van a poner en número? Porque es un número de matemáticas y es un número de lectura. ¿Y en qué años vamos a poner esos números? Y después, ¿cómo vamos a llegar allá departamento por departamento? Porque, pues, como dicen, si uno no mide lo que va a hacer, es mejor no hacerlo. Claro. Entonces, pues, habría que hacer ese empujón durísimo en calidad, pero que requieren recursos como lo que está planteando hoy la ministra, aunque obviamente el gobierno
ha planteado que muchos de ellos sea para construir colegios, porque hay colegios donde pues, básicamente se están cayendo las columnas. Entonces, la necesidad de infraestructura es muy grande, pero hay que buscar también que los municipios grandes ayuden en eso y se da. Pero municipios pequeños con departamentos pobres es mucho más difícil. Y además tienes otros elementos críticos, es que los maestros los asignan a unos municipios muy pequeños y no es que se traslada con su familia, como lo mencioné tal vez antes, sino van y vienen. Yo tenía pues un amigo que era rector de un colegio en Machetá, pero el señor de la Cajicá iba todos los días y venía. Eso no funciona. Era mejor vivir en Machetá, Claro, que está a una hora. ¿Por qué? Porque entonces la relación con la comunidad, ¿dónde está? claro, claro. Eh, Una cosa, bueno, hubo cambio de ministro de Educación, ya no está la ministra Aurora, hay nuevo ministro, ha sido muy controvertido. ¿Cómo ves el panorama del Ministerio de Educación y qué le aconsejarías al nuevo ministro? pues yo conozco a Daniel, trabajamos con él un par de proyectos en la SAE para entregarle tierras a campesinos. Pues por temas de vivienda que no estaba coordinado con el Ministerio de Vivienda, no logramos que eso nos funcionara muy bien. Eh, yo espero poder conversar con él pronto para mostrarle lo que hemos hecho y conseguir el apoyo de él para que no solamente en recursos, sino en viabilidad pues, de lo que estamos haciendo. Si hemos logrado un municipio tan cercano también al presidente como Cajicá, porque él vivió en Cajicá, es decir, su madre vive en Cajicá. Sé que los escoltas, los hijos de los escoltas del presidente iban a la Pompilio Martínez porque la rectora me lo contó, que él las llamaba para que, o la Esa es mamá una las escuela llamaba. de Cajicá. Sí, es un colegio de Cajicá que se llama la Pompilio Martínez, que es el mejor colegio de Cundinamarca. Es uno de los 10 colegios mejores de Colombia. Y tenemos esa dicha de tener ese colegio porque tenemos un parámetro por el cual medirnos. Entonces, pues, eh, eso nos da especificaciones para que el colegio de Junto se compare. Y por eso los otros colegios también están muy cerquita a él, pero no hemos logrado que llegue nada más, que es crítico. Solamente otro colegio en Cajicá que tiene una sede en A y otra en A más, hemos logrado que se dé. Eh, porque también los puntos de referencia son críticos y los grupos sociales son críticos. Yo como sociólogo entiendo que los ejemplos sociales son críticos. Si toda mi barriada es de bandidos, eh, pues entonces pues yo tengo que hacer pues, más posibilidad de ser bandido. Pero si todas mis barriadas de niños juiciosos, la posibilidad tener unos colegios increíbles es mucho mayor. Y por ejemplo, los mejores niños que siempre tenemos en los colegios, en los programas de talentos excepcionales, casi en muchos grados son hijos de profesores. Es increíble. Qué Porque bueno. en su casa, ¿qué ven? Un profesor trabajando en las tareas, corrigiendo tareas, hablando de educación. Entonces los niños vienen involucrados en el proceso. Entonces es muy, muy frecuente tener niños excepcionales y la familia en eso tiene que jugar un rol muy crítico. Pero tiene el problema de que la familia normalmente es menos bien educada, no son bachilleres por lo menos en áreas rurales, ¿no? Que los hijos mismos de los niños que están en los colegios. Bueno, ya casi para terminar, hablemos de la ley estatutaria de educación. Se cayó la ley. Y es una lástima porque yo estoy de acuerdo con FECODE. Ese último parágrafo que le metieron es una cosa absurda. ¿Por qué estás de acuerdo con FECODE, que ha sido tan criticado? Pues FECODE todo el mundo lo critica y nadie se sienta a hablar con ellos. Es como cuando pues, antes del 2010 o antes de Pastrana nadie se sentaba a hablar con la guerrilla que era lo que querían finalmente. Hay que sentarse a hablar con la gente. Entonces, pues, porque ese parágrafo puede que esa ha sido la gota que desbordó el balde o el vaso, hacía que los alumnos, el desempeño de los alumnos, midiera el desempeño de los profesores. Y te lo digo por un ejemplo de mi hija. Mi hija que tiene pues, 4 clases en un colegio en Bosa, con los profesores son muy conscientes de que 3 de esas clases son magníficas. Los niños son pilos, pero a veces hay una clase de niños que son inquietos, que no estudian, que se unan, ¿no?
y esa clase le va muy mal. Entonces, ¿por qué van a calificar a los maestros que hacen todo el mismo esfuerzo que hacen las clases buenas, hacen con la clase cuarta, los califican mal por esa cuarta clase? Entonces no es justo. Entonces, en ese sentido entiendo perfectamente el punto de FECODE, pero es un punto mínimo. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en esas conversaciones con FECODE, pero ese punto era un poco absurdo. No sé de dónde lo sacaron, no entendí de dónde lo sacaron, por qué lo pusieron ahí, quién lo puso, pero me parece que no tenía el sentido que ha debido tener, porque no es justo con los profesores. O sea que si se modifica ese punto, de manera que la evaluación de los profesores no dependa de los alumnos o no sea uno de los puntos fundamentales, sí, podría pasar la ley estatutaria y sería una buena ley. Pues yo creo que era una buena ley en ese momento hasta que le metieron ese punto. No sé, pues no la conozco a fondo, pero las cosas que están planteando en términos de 1 a 5, es muy crítico el tema de 1 a 5, es muy crítico el tema de que los temas rurales, el tema de los territorios, porque Colombia, entre más lejos está uno de una ciudad, más pobre es. Colombia tiene unos paraísos que son las ciudades. Colombia tiene unas ciudades increíbles. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Bucaramanga es la ciudad, creo que más avanzada de América Latina, en muchos aspectos, en calidad de vida, en índices de educación, en fin. Pero sale uno 30 kilómetros o 40 kilómetros a Lebrija y no hay carretera para llegar. Claro. Entonces, hasta uno... Entonces, pues el tema es que Colombia parte, lo que le pasa es que parte su nacionalidad apenas sale de las ciudades. Las ciudades son unas pequeñas archipiélagos, son un archipiélago de ciudades, y de ahí para afuera, pues la pobreza se indica en todas partes, no hay industria, no hay colegios, no hay Estado. Entonces, pues ese proceso es complejo. Y la idea es que la Fundación Alquería siga ampliando el número de municipios en Cundinamarca. Sí, yo quería haber llegado a los 400, digamos 404 sedes que tienen en pruebas ICFES. Vamos a ver si lo logramos con recursos nacionales y con recursos de otro tipo, porque el gobernador me dijo no me alcanza en este momento para llegar allá. Espero que en los siguientes años, para el año entrante ya estamos en 200 colegios. A partir de septiembre estamos en 200 colegios. Vamos a ver si con lo que logremos mostrarle a él y a los diputados empiezan a entusiasmarse y decir, no, pues esto vale la pena. Definitivamente vale la pena porque mire la calidad de los niños que están saliendo. En Cajicá, por ejemplo, con esos resultados, se ganaban 40, 50 becas al año de ser Pilopaga. Es impresionante. En los mejores colegios. Pues Carlos Enrique, no me queda sino decirte gracias en nombre de Colombia por esa labor tan magnífica que haces. Realmente eres un ejemplo como empresario comprometido con el país. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación de Cambio. Pues muchas gracias, pues es un placer porque además pues uno sabe lo que es uno como cuando fue educado, como fueron sus padres, y lo que puede pasar cuando un niño de estos salta. Tenemos, por ejemplo, un niño del liceo francés que le dieron la beca y hoy está haciendo un doctorado en física óptica en Saclay, en París. Entonces, pues eso es nuestra dicha. Qué maravilla. Muchas gracias, Patricia. Bueno, y ojalá estar con ustedes. El ministro de Educación te pare bolas, o te nombre asesor. O... No, lo que nos pare bolas es suficiente. Sí, ojalá ese desprecio que ve uno a veces en ciertos sectores del gobierno por el sector privado y los empresarios se supere y se tengan en cuenta ejemplos como el tuyo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, lo mismo. Gracias. Chao.